Buena gente, ¿cómo están? Este es el segundo video de esta selección de metales alcalinos. En el video pasado vimos propiedades generales de estos metales a nivel de introducción. Y ahora vamos a analizar lo que denominamos propiedades periódicas. Ustedes en tercero vieron algunas de estas propiedades periódicas, pero vamos a analizar un poquito más en detalle estas propiedades periódicas que vamos a denominar propiedades periódicas modernas y que son muy útiles para poder entender muchas reacciones químicas o el comportamiento de muchas reacciones químicas. Entonces vamos allá. Primero, bueno, ¿cuáles son las propiedades periódicas modernas? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de propiedades periódicas modernas? Son las propiedades que dependen principalmente de los electrones, o sea que van a definir los electrones de un átomo y esas propiedades van a tener que ver con propiedades principalmente químicas. Las propiedades se denominan extranucleares porque no dependen del núcleo, sino únicamente de la interacción de electrones con el núcleo y otros átomos. Las propiedades periódicas más importantes son las que denominamos carga nuclear efectiva, radioatómico o radioiónico, que son como las propiedades extranucleares principales y que el resto de las propiedades extranucleares dependen de esas propiedades, que son lo que se denominan energía de ionización, energía de afinidad electrónica, electronegatividad y polarizabilidad. El conjunto de estas propiedades son las que definen el comportamiento de los átomos, los elementos y las sustancias. ¿Sí? El conjunto de estas propiedades son las que nos permiten formar sustancias químicas. Así que en este video vamos a analizar las primeras dos, carga nuclear efectiva, radioatómico, que es equivalente al radio iónico, un poco en detalle utilizando el grupo de los metales alcalinos. Entonces, para poder definir la carga nuclear efectiva, primero tenemos que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de carga nuclear. O sea, la carga nuclear es el campo eléctrico positivo que genera un núcleo en el espacio. Lo podemos representar de esta forma esquemática. Un núcleo en el espacio va a generar un campo eléctrico alrededor, donde este campo eléctrico va a variar en función de dónde me pare. ¿Sí? Si yo me paro bien cerca del núcleo, el campo eléctrico es más fuerte. Si yo me paro bien lejos del núcleo, el campo eléctrico es más débil. ¿Sí? Acá, bueno, está bien, lo mismo que acabamos de decir, mientras más cerca es el campo, mientras más cerca estoy del campo, más fuerte es el campo, mientras más lejos estoy del campo, más débil es el campo. Entonces tenemos que pensar ahora en la carga nuclear efectiva. ¿Sí? ¿Por qué la palabra efectiva? El núcleo no está solo, sino que tenemos a un núcleo que atrae electrones. Como el campo eléctrico es más fuerte en ciertas zonas y más débil en otras, mientras los electrones están más cerca del núcleo, es más fácil que se sientan más atraídos, o sea que sienten más carga de alguna forma, y mientras más lejos sienten menos la carga. Entonces la carga nuclear efectiva es esa carga efectiva, real, que siente el electrón debido al campo eléctrico que genera el núcleo. Vamos a trabajar, y esto lo aclaramos, vamos a trabajar con el modelo cuántico, ¿sí? Teniendo en cuenta los orbitales S, P, D y F, pero en un esquema de Bohr
por una cuestión de conveniencia. No nos es tan útil en este caso trabajar con un modelo en 3 dimensiones si tengamos en cuenta de que el modelo de Bohr no es el correcto, que tenemos los orbitales y que lo que nosotros estamos viendo en 2 dimensiones ocurre en las 3 dimensiones. ¿Sí? Importante, todo lo que vamos a ver a partir de ahora ocurre en las 3 dimensiones, a pesar de que lo veamos en 2. Entonces, fijémonos qué es lo que pasa en el grupo con la carga nuclear efectiva. Tenemos al litio, un núcleo que tiene 3 protones y 3 electrones. Tenemos al sodio con un núcleo que tiene 11 electrones y 11 protones. Y tenemos al potasio, que es un núcleo que tiene 19 electrones y 19 protones. Entonces, fíjense que a medida que pasamos de litio a sodio, aumenta la cantidad de protones, aumenta la cantidad de electrones. Entonces, si comparamos los 3 átomos, tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Aumenta la cantidad de protones, aumenta la cantidad de electrones. Mientras más protones hay, mientras más positivos cada uno de estos núcleos, estos campos eléctricos son más fuertes. Entonces la realidad es que si el campo es más fuerte, la carga nuclear efectiva también va a ser más fuerte. Entonces lo que podemos decir es que mientras más protones, más carga nuclear efectiva. ¿Sí? O sea que si tenemos que determinar cómo aumenta la carga nuclear efectiva, aumenta desde el sodio hacia, en este caso el potasio, o hacia el francio. ¿Sí? Del litio hacia el francio. Y un detalle que vamos a marcar es distinguir qué es lo que pasa acá, porque a pesar de que la carga nuclear efectiva aumenta, ¿sí? Fíjense que la carga nuclear, o el último electrón, siempre veamos al último electrón, en cada uno vea más electrones, o sea, se siente repelido por más electrones. Entonces, mientras más electrones hay en el medio, entre el núcleo y el último, hay más electrones que absorben carga de este núcleo. Y lo que va a pasar es que el último electrón, mientras más electrones tiene interponiéndose, le va a costar un poquito más sentir la carga del núcleo. ¿Eso qué significa? Que va a ser un poco menor a lo esperado. O sea, un poco menor significa que va a ser mucho menor o que va a disminuir. No, va a ser un poco menor. ¿Qué significa un poco menor? Supongámoslo en números, que si este electrón, como solamente tiene 2 ahí dando vueltas, siente carga 3, y este que está ahí, en vez de sentir carga 19, como hay muchos electrones ahí en el medio, va a sentir 18. ¿Sí? ¿Aumentó de 3 a 18? Sí, aumentó. Así que sí, es consistente con el hecho de que la carga nuclear efectiva aumenta. Y a esa pequeña disminución que generan los electrones de acá adentro se la llama apantallamiento, que lo vamos a escribir. Estos electrones generan lo que se denomina apantallamiento.
Una característica más para resaltar es, bueno, por ahora estamos llamando a estos electrones como esos electrones. Esos electrones tienen varios nombres. En general, se los puede denominar electrones internos, ¿sí? Siempre marcando, o sea, podríamos denominarlos como todos estos electrones internos. Y como ya vimos cuando hablábamos de configuración electrónica, en este caso este único electrón es el electrón externo. También es muy común que se le denominen a esos mismos electrones electrones de core. ¿Sí? O sea, electrones, o sea, que es el sinónimo de electrones internos, ¿sí? Electrones de la corteza o electrones del núcleo. Nosotros, como ya hemos dicho, siempre trabajamos con los electrones externos y no con los internos, porque los externos son los que nos van a permitir hacer química. Así que bueno, como resumen general y final, podemos decir que la carga nuclear efectiva aumenta desde el litio hasta el francio. El francio tiene más protones, por lo tanto tiene mayor carga nuclear efectiva. Así que bueno, por otro lado vamos a tener entonces el radioatómico o radioiónico. Recuerden que un ion es un átomo con más o menos electrones que los electrones fundamentales, aunque es su estado fundamental. Y el radio del átomo, o sea, se va a medir de igual forma sea un átomo o sea un ion. O sea, se define de la misma forma. Entonces vamos a definir el radioatómico barra radioiónico. El tema con el radioatómico depende un poco de cómo se hace la medición. Eh, en general, no, o sea, no vamos a ver la definición formal en este momento de radioatómico o radioiónico, sino que vamos a ver una definición simplificada. Esta versión simplificada involucra a un conjunto de átomos en estado gaseoso que nos va a permitir hacer la interpretación de qué es lo que pasa con esta propiedad. Entonces, ¿cómo vamos a definir el radio atómico? Como la distancia que existe entre el núcleo del átomo y el último nivel de energía que contenga electrones. ¿Sí? No me importa si es un ion, no me importa si es un átomo neutro. O sea, el radio de un átomo se mide entre el núcleo y la distancia que del último nivel de energía que contiene electrones. Entonces va a haber dos factores que determinen cómo se comporta el rayo atómico. Uno va a ser la cantidad de niveles de energía que tiene el átomo. Mientras más niveles de energía, el átomo evidentemente va a ser más grande. Lo pudimos ver en el dibujito anterior. Y por otro lado es, bueno, qué tan atraídos se sienten los electrones hacia el núcleo. Así que ese que tan atraídos se sienten los electrones hacia el núcleo, también lo pudimos ver recién. ¿Por qué? Porque es lo que nos determina la carga nuclear efectiva. Entonces, las dos propiedades que nos permiten entender al radio atómico son la cantidad de niveles de energía y la carga nuclear efectiva. Siempre gana la cantidad de niveles de energía. Entonces, si analizamos y vemos el dibujito de los tres átomos de litio, sodio y potasio que estábamos viendo recién, es evidente que a medida que vamos bajando en el grupo, los átomos son cada vez más grandes.
Así que, como resumen, podemos decir que el litio es el elemento más chico de los elementos alcalinos y el francio es el metal más grande de los metales alcalinos. Así que bueno, con este análisis terminamos este segundo video de esta sección. Así que les dejo los siguientes dos trabajos para ir pensando. Y este primero consiste en, bueno, con todo lo que vimos hasta el momento, responder las preguntas del cuestionario que están vinculados con todo esto que acabamos de ver. En estado gaseoso, a qué denominamos radioatómico, a qué denominamos carga nuclear y carga nuclear efectiva, cuáles son los electrones del core y qué sucede con el radioatómico a lo largo de un grupo. ¿Sí? Justificar, básicamente quiero que expliquen lo mismo que acabamos de decir en el video. Y por último, utilizando bibliografía, como en el caso del hidrógeno, quiero que busquen cómo se obtienen estos metales en la industria. Así que, bueno, esto es todo por este video. Cualquier cosa, como siempre, pueden consultar. Y nos vemos en la siguiente parte de propiedades periódicas.